Bueno, está en línea Carlos Martínez Gorriarán, escritor y político español. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, muy bien. Bien, bueno, un gusto y gracias por haber aceptado esta conversación con nosotros. En principio quiero preguntarle por, por su libro, que está expuesto en la portada de su cuenta en X, defendiendo Ujú. al capital. Titánica tarea en este momento en donde la discusión y la confusión al respecto del rol del capital en las sociedades contemporáneas se ha vuelto algo tan complejo y tan cruzado ideológicamente hablando, ¿no? Sí, yo escribí ese libro precisamente porque soy profesor de filosofía en la Universidad del País Vasco y bueno, hace años que me di cuenta que los estudiantes e incluso muchos profesores no tienen la más mínima noción de cuestiones básicas de economía, ¿no? De economía y de su relación con las ideas, la relación que hay entre el capitalismo como economía en fin, con libertad de iniciativa y de la prosperidad y la libertad política, ¿no? Y de ahí vino pues esta idea de escribir este libro. Ajá. ¿Cuál es digamos, la cuestión central al respecto? Porque Argentina tiene inclusive una formación política, el peronismo, que sigue cantando contra el capital, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. Sí, bueno, meterse con el capitalismo ya es una moda, ¿no? No lo hacen solamente los peronistas en Argentina, lo hace gran parte de la antigua izquierda en todo el mundo y ahora, para nuestra sorpresa, se ha unido también el presidente Trump, ¿no? Con los ujú, aranceles y el mm, proteccionismo. Bueno, ahí lo que ocurre es que, lo que trato yo de explicar, el capitalismo no es otra cosa que la economía. Es decir, con diferentes formas, no hay un único tipo de capitalismo, hay bastantes a lo largo de la historia, pero no se ha encontrado jamás una fórmula que lo sustituya, ¿no? Digan lo que digan los peronistas, los comunistas o los falsos liberales, ¿no? sí. Bueno, usted ha estado publicando al respecto justamente de Donald Trump. Y yo veía una coincidencia, porque hace unos días que vengo señalando aquí que Trump ha asumido la presidencia en un modo imperial prácticamente, ¿no? Es decir, como si pudiera ser un Sí, dictat de lo que sí, de lo que no, maltratando sí. a los europeos, maltratando a los dinamarqueses en particular, ni que hablar, ayer Elon Musk se refería al presidente de Polonia como un hombrecito, ¿no? Es una Ujú. cosa inédita en el modo de desarrollar una política internacional para una potencia del nivel que es Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es bastante asombroso. Yo creo que incluso los que nos temíamos lo peor de Trump y su círculo, pues estamos también asombrados, ¿no? Porque Mm, efectivamente Elon Musk, que ni siquiera es un miembro del gobierno, o sí. sea, que es un fichaje, ¿no? Para recortar gastos, etcétera, insulte al ministro de Exteriores de un país que además es cliente de su empresa Starlink, etcétera, y que luego salga el secretario de Comercio de Trump a defender a la empresa, bueno, es completamente delirante. Y efectivamente hay una especie de intento de retroceder al pasado. Esto de los aranceles a mí me suena como si quisieran crear Fort Trump, ¿no? Y Sí, sí. rodearse del resto del mundo pues por unas barreras. Esto lo único que va a hacer es empobrecer a Estados Unidos y crearnos problemas al resto del mundo sin duda alguna, ¿no? Mm, El mundo se está convirtiendo en un sitio muy inseguro donde pues, los tratados parece que no valen ni el papel en que están escritos y en el caso de Europa hay una enorme, en fin, como diríamos, sorpresa. También es verdad que los demás, pues abandonó, en el caso de Europa, ¿no? Pues abandonó muchas responsabilidades y dejó hacer a Estados Unidos a cambio de la protección militar. Bueno, ujú. pues ahora hay que repensarlo todo, está claro. Bien, ahora, qué curioso en tiempo y espacio, ¿no? Porque en definitiva, uno por unos métodos y otro por otros, los métodos de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder y el modo de ejercer el poder de Trump empiezan a tener Sí, similitudes, ¿no? sí, en realidad son cosas que en Argentina conocen muy bien, ¿no? Porque Sí, también los hacía el peronismo, o sea, sí, que sí. es el atacar a los jueces, atacar al periodismo independiente, retorcer todas las posibilidades que da el sistema político, ignorar la Constitución. Bueno, esto es algo transversal, no es de izquierdas ni de derechas, y lo hacen pues todos aquellos que en el fondo detestan la democracia liberal, ¿no? Y bueno, pues efectivamente Pedro Sánchez es un lamentable ejemplo de alguien que por su poder personal está demoliendo, vamos, literalmente España. Y Donald Trump pues es alguien que por algo muy parecido está destrozando pues lo que era la primera economía del mundo y en fin la gran superpotencia de las democracias liberales, ¿no? O sea que bueno, en fin, ellos verán hasta dónde van a llegar, pero sí que es para preocuparse, sí. Sí, además, mire, por supuesto es muy difícil establecerlo, pero sí se puede suponer que los terabytes de información
que pueden perjudicar a Trump que debe tener Putin deben ser grandes, porque esta voltereta, bueno, la está rechazando todo el Partido Republicano, ¿no? Las manifestaciones de los senadores republicanos son cotidianas, expresándose muy preocupados por todo esto. Bueno, esperemos que se preocupen lo suficiente y luego tumben las propuestas de Trump en el Senado, ¿no? La verdad que Estados Unidos tiene un sistema muy, muy complejo de contrapesos y entonces el presidente en realidad tampoco tiene tanto poder como parece. Le pueden parar en el Senado, en la Cámara de Representantes, en fin, bueno, en el Tribunal Supremo, etcétera. Así que vamos a ver si el Partido Republicano es capaz de reaccionar. Yo la verdad es que no soy demasiado optimista porque es lo que hemos comprobado en España. Una vez que empiezan a fallar las instituciones, fallan una detrás de otra estrepitosamente, ¿no? Y, en fin, veremos a ver si en el caso de Estados Unidos funciona mejor, pero desde luego lo que está haciendo Trump es completamente absurdo y no me extraña que muchos republicanos estén preocupados. Esto suele pasar en la historia, esto de pensar, bueno, cuando llega al poder se moderará. ¿Y si no se modera? Es decir, tenemos, hace 100 años tuvimos algo muy parecido en Europa, ¿no? Con el ascenso del fascismo, luego del nazismo, también en fin, con el comunismo soviético. Todo el mundo pensaba que una vez en el poder entra el realismo, pero esto no es cierto. Bueno, lo estamos viendo en Siria en este momento. Por ejemplo. Sí. ¿No? Todos dijeron, pero bueno, este muchacho se volvió moderado, se pone traje, corbata. Las matanzas en Idlib en esta semana han sido algo siniestro como toda matanza. No. Efectivamente, no, el genocidio como política, ¿no? O sea, la política de tanatorio. Sí, realmente es algo siniestro porque todas las esperanzas que la gente más ingenua tenía en que el mundo había entrado en una época pues de paz, cuando se vino abajo la Unión Soviética en el año 98, etcétera, pues vamos a decir que han demostrado ser sueños, ¿no? Y que volvemos a la política de la fuerza, ¿no? Y del civis pacem para bellum, y aquellas cosas de los romanos, ¿no? En fin, pues esto es lo que habrá que pensar y desde luego olvidarnos de toda idea que en el fondo es pura comodidad, es pura pereza intelectual y conformismo, ¿no? Es decir, si dejas subir a un tipo peligroso al poder, el resultado siempre va a ser malo. Eso está claro, ¿no? Una cosa son los errores políticos que sin duda todo el mundo comete inevitablemente y otra cosa es entrar en política pues para convertir el error, ¿no? En política. Vaya. Quiero preguntarle, ¿qué está pasando? Quería preguntarle esto. Usted seguramente, como escritor y como hombre de la política, ve el discurso político, el discurso de medios, el discurso de redes. ¿Qué pasa hoy en España con el ciudadano de a pie frente al desgobierno de Sánchez y la entrega de las potestades del Estado Nacional al separatismo catalanista? Sí, hombre, en general va habiendo vamos a decir que cada vez es más rechazo. Pero también es verdad que como en España, como en general en los países europeos, pues se vive muy bien. Vamos a decir que hay un gran colchón entre la indignación y la capacidad de rebelión, vamos a decirnos, ¿no? Entonces yo creo que hasta que, lo piensa todo el mundo, hasta que realmente la mayoría de la sociedad no sienta en su propia vida que esto le afecta negativamente, pues la reacción no va a ser demasiado fuerte. Ahora, es verdad que desde luego Sánchez tiene pánico a unas elecciones, por eso está vendiendo el país a trozos, porque si hubiera elecciones, pues no hay una sola encuesta que le salve. Todo el mundo da por hecho que es imposible que siga adelante, ¿no? Y sobre todo porque la coalición que él tiene con los separatistas catalanes y vascos y luego con los comunistas de Podemos y Sumar, etcétera, pues es insostenible, porque ahora le exigen en Europa que eleve a más del doble y además en meses el presupuesto dedicado a defensa y eso se lo van a vetar sus aliados comunistas y desde luego los separatistas, con lo cual está pues como un equilibrista, en fin, en que se le mueve la cuerda, ¿no? Pero bueno, puede durar así muchos meses. Este es el asunto, ¿no? El asunto es ese, el daño mientras tanto. Carlos, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable por su tiempo. Pues a vosotros, que tengáis buen día. Igualmente, Carlos Martínez Gorriarán, escritor y político español.